Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia de Dios y venir a Él. Vamos a continuar hoy con la palabra del Señor. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a esta hora a través de los medios. Un abrazo para todos y oramos al Señor para que sea Dios sanando al enfermo, fortaleciendo al cansado, supliendo al necesitado. Gracias al Señor por este tiempo que nos regala. Mateo capítulo 19, versos 5 al 9. Mateo capítulo 19, versos 5 al 9. Vamos a continuar hoy con este tiempo de enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra. Ahora Jesús, nos ponemos sobre los pies y vamos a decirle al Señor, gracias por esta palabra que nos vas a regalar hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón para con nosotros, Dios, por habernos traído hoy y abrir nuestros ojos, Señor Dios, para poder escuchar, mi Rey amado, tu verdad, tu gracia, tu dirección, ese manual que nos dejaste para tus hijos en la tierra, Padre mío. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, trae, Señor, bendición abundante en salud, Señor, en sabiduría, en prosperidad espiritual y económica en nuestras vidas, Padre eterno. Y permite que esta palabra sea como ríos de agua viva, que salte en nuestro corazón, Señor Dios, en todo momento, y que traigamos alegría y gozo a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Mateo capítulo 19, versos 5 al 9. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y dijo por esto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Amén. Gloria a Jesús, pueden sentarse. Bueno, la palabra hoy nos lleva a hablar sobre lo que es el matrimonio, el compromiso del matrimonio. Es lo que la palabra nos lleva hoy a hablar, lo que es el compromiso del matrimonio. Y el matrimonio es establecido por Dios como una institución estable y fue diseñado en el cielo para bien. Y la bendición del hombre y la mujer se refleja a través de esa unión sacramental que Dios, o a la que Dios nos llama. Hombres pecadores han despreciado el ideal de Dios para un hombre y una mujer y han distorsionado y corrompido el plan perfecto de Dios que está escrito ahí en Génesis 2:24. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios? Dijo Él en su manual que nos dejó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A partir del matrimonio, hombre y mujer son una sola carne. Esos votos matrimoniales que los unieron no les permiten entonces ya una segunda oportunidad, porque cuando algo se fusiona, algo se une, ya todo es un solo cuerpo, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo, algo como esto, y es, ¿cuántos de ustedes han hecho un sándwich con jamón, queso y pan? Claro. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Ninguno? Oye, ustedes aquí no comen sándwiches. No, pues, todo, ¿cierto? ¿Cuántos han intentado después de que lo calientan y se funde el queso y el jamón y todo eso, han intentado separar las tres partes, el pan,
y lo han podido hacer. No, ya queda pegado a algo, queda fusionado el uno, se desbarata porque ya es imposible. Nosotros vamos bajo el fuego del Espíritu Santo como matrimonio, y como matrimonio quedamos fundidos en las promesas o bajo las promesas del Señor allí como pareja, y ya es imposible que se separen porque ya lleva algo el uno del otro. Solamente dice la palabra, la muerte nos puede separar. Por eso dice, dice en la enfermedad, en la salud, en las buenas, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Esos son los votos que a veces se le olvida hoy a la gente, cuáles son los votos del matrimonio. La cultura humana trata de reinventar un nuevo matrimonio y darle una nueva forma, pero bajo Dios sigue siendo un fundamento inmutable para la vida humana. No se puede dañar, no se puede distorsionar. Mateo 19:6, ¿qué nos dice? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Quién nos juntó como una sola carne? Dice Dios, ¿cierto? Y lo que Dios junta, ¿quién lo puede separar? El juez, ¿verdad? El notario, ¿no? ¿Cierto? No lo puede separar el hombre, dice nadie, ni el juez ni el notario. No es que yo voy y me divorcio y ya el divorcio es legal, entonces ya tengo una segunda oportunidad. Dice el Señor que el matrimonio no lo puede, lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. Otra cosa es que no hayan ido a ese pacto matrimonial. Entonces, ahí sí no hay una fusión. Entonces, dice, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Para hablar al respecto, empecemos por ver la relación de Dios del pacto con su pueblo. Y se describe como un matrimonio en el que el Señor es el esposo y el pueblo de Dios es la novia. Así se describe. Isaías capítulo 62, verso 5, nos enseña aparte. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, vemos la imagen de nuestro matrimonio en nuestra relación personal, en nuestra relación íntima, nuestra relación espiritual, nuestra relación entre hijos y padre con Dios está ahí. Y en Cristo este tema pasa a una nueva clave, como el matrimonio de Cristo, el esposo con su esposa, la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos la esposa del Señor, ¿verdad? Entonces estamos casados con Cristo, la iglesia es la esposa, Cristo es el esposo, estamos unidos en un mismo espíritu, estamos fundidos espiritualmente con el Señor y tenemos un matrimonio en Cristo perfecto. Efesios capítulo 5, verso 22 al 27 nos habla esa parte ahí. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. Sí, es que me salté un poquito, pero bueno, léanlo ustedes completo, porque si no, las casadas estén como a quién, a sí mismo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y mire que cómo Dios habla de profundo en esta parte. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, ¿verdad? ¿Y los maridos qué tienen que hacer? Amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Para los esposos, ¿cómo Cristo fue que amó a la iglesia? Se entregó, dio su vida por la iglesia. Y eso es lo que el esposo tiene que hacer, dar la vida por su esposa. Dar la vida por su esposa. Dice, Cristo da la vida por la iglesia, se entrega en sacrificio total, lo dio todo, sangre, todo lo dio por la iglesia. Y ese es el compromiso que el esposo asume desde el momento de sus votos matrimoniales. Lo tiene que dar todo por ella, pero ella tiene que estar ¿qué? Sujeta. Note que dice que sujeta, no dice otra cosa, ¿no? Dice sujeta, ¿sí? A su esposo. ¿Qué están pensando? Yo no está diciendo nada. Sí. Solamente dice sujeta a su esposo, ¿cierto? Está sujeta a su esposo como la iglesia a Cristo, ¿cierto? ¿Qué sujeción? Es rodearlo, es protegerlo, es respaldarlo, estar en sus ideas, planes y propósitos. Eso es una buena esposa. Y esa es la esposa que Dios busca y que Dios nos presenta como iglesia y como esposo a nosotros aquí, y lo que Dios quiere. Las escrituras hablan del matrimonio como el pacto donde Dios es testigo. Ahí en Malaquías capítulo 2, verso 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella ¿qué? Tu compañera y la mujer de tu pacto. Tu compañera y la mujer. ¿Quién atestiguó en ese matrimonio? ¿Quién atestiguó ahí? ¿Los que comieron ponqué y comida esa noche? No. ¿Quién atestiguó entonces? Dios dice que atestiguó, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Y por qué yo tengo que permanecer con ella? Porque Jehová es testigo de ese pacto que hizo, ¿cierto? Por esa razón. Mire lo delicado que es el matrimonio. Después de que se echa la soga, el nudo ya no se puede soltar, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que solamente la muerte nos puede separar. Cuando la pareja se casa, los cónyuges unen sus corazones, miembros, mentes y hasta sus posesiones. Ellos llegan a ser uno en pensamiento, en afectos y en propósitos. Dios los une en una sola carne. Ahí en Marcos capítulo 10, versos 6 al 9 nos explica esa parte. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. ¿Los hizo quién? Por esto que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola, sino uno. Por tanto, todo lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No hay entonces en Dios un plan B para el matrimonio unido por Dios. No hay un plan B. No hay un plan B. No hay. Tenemos entonces que mantener el plan A. ¿Cuántos pueden escribir una carta sin la letra A? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cuántos pueden escribir una carta sin la letra A? Sin usar la letra A. No se puede, ¿cierto? Entonces, para esa carta matrimonial
no hay un plan B solamente, porque es quitamos la A para meter la B. ¿Cómo hacemos para conformar una palabra que no tenga la A y que la queramos reemplazar por la B? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. No lo podemos hacer. Como tampoco el matrimonio se puede desbaratar. No hay un plan B para el matrimonio unido por Dios. Dijo Pablo en 1 Corintios 7:10 al 11, 1 Corintios 7:10 al 11, ¿qué nos dijo Pablo aquí? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y entonces alguien me dijo alguna vez, no, pero es que este plan es para la mujer, eso no es para el hombre, yo sí me puedo separar. Bueno, aquí más abajito dice que el marido no abandone a su mujer. Y entonces ese plan ya no sería para la mujer, sino para el hombre solamente, ¿verdad? No, es para los dos. Esta palabra es para los dos. Y dice Pablo, mando no yo, sino el Señor. Dios mismo es el que instaura esta palabra para fortalecer la unión matrimonial. No pueden haber entonces confusiones. Mateo capítulo 19, verso 9, ¿qué nos dice? Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces se separa de su esposa y va y se casa con la otra, y esa otra sí no estaba casada, pero el hecho de unirse a un hombre casado está adulterando también. Entonces se vuelven los dos adúlteros, dice la palabra del Señor. Pero tenemos que mirar, porque aquí dice salvo por causa de fornicación. Y esta es la palabra que cuando nosotros miramos otras versiones, la han tergiversado, la han llevado a otro nivel, a otro entendimiento, y están mandando a la gente al abismo constantemente por eso. Incluso los mismos de la iglesia están cayendo en este engaño. Y es que fornicación, que viene del griego porneia y del hebreo o arameo amancebamiento, ¿sí? Es lo que fue en sí el término de Jesús, a no ser por amancebamiento, que es convivencia de hecho de hombre y de mujer solteros, no se han casado, no han hecho votos matrimoniales. Estos están amancebados en Jesucristo. Entonces, los cuales estarían mancillando el hermoso don del sexo que Dios nos ha dado, pues no se ha comprometido el uno con el otro en una unión vinculante de un pacto o en un pacto sagrado o votos matrimoniales para toda la vida. Lo único que nos mantiene unidos es el voto matrimonial. Cuando nosotros aprendemos a honrarlo y a respetarlo, es el voto matrimonial. Es eso lo que Dios nos permite para estar unidos en una misma carne, en una sola carne. Y nosotros, cuando estamos en la fornicación, pues es fácil. El uno arranca por un lado, el otro no hay un compromiso. No hay nada, solamente muchas veces la responsabilidad de los hijos, pero como no hay una responsabilidad que se asumió con unos votos matrimoniales, nos da lo mismo dejar tirados a los hijos o no, porque no hay una responsabilidad. Entonces es ahí lo que está pasando hoy en día. Millares y millares de hombres y mujeres están dejando tirados a sus hijos, y los niños son los que vienen a pagar los errores de los padres. Y eso es algo que nosotros nunca nos ponemos a analizar y a mirar esa parte. Primero a los Corintios, capítulo 7, verso 1 y 2. Dice, ¿en cuanto a qué? Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno ¿qué? Tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿cierto?
dice a causa de las fornicaciones. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es fornicación? Una relación antes del matrimonio, ¿verdad? Eso es fornicación, una relación sin estar casados. Están como amancebados. Entonces es a lo que Dios dice aquí frente a lo que es la fornicación. Dice, pero aquí dice algo, dice que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propio marido. La escritura entonces nos insta a abandonar cualquier forma de sexualidad fuera de la unión matrimonial, ya que esta está deshonrando el honorable institución del matrimonio en Dios, y eso nos trae consecuencias de dolor en el futuro, de abandono, de soledad, una serie de cosas que sin darnos cuenta nos parece fácil irnos a vivir con una persona y nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias que eso trae hacia el futuro. Tal vez en el momento vivamos felices y contentos como todo el pecado que Satanás me da, pero en el futuro voy a tener que vivir las consecuencias, y son muy duras, porque finalmente tengo la causa, el efecto. La causa es mi pecado, el efecto es lo que voy a vivir hacia el futuro. Entonces hay que tener cuidado con eso. No nos acomodemos a vivir así, porque el futuro que nos espera no es el mejor, ni para nosotros ni para nuestros hijos, si es que los hay. Así que cuidémonos de eso. Primero a los Corintios 6:18, ¿qué nos pide? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces dice contra su propio cuerpo. Un pecado contra nuestro propio cuerpo. Degradamos el cuerpo. Dios quiere que el hecho matrimonial, esa cama donde estamos, dice, es el hecho matrimonial, fuese santo y puro y recto, de gran bendición para el hombre y la mujer. Y hay algo que nosotros nunca cuidamos, no entendemos esto, no valoramos esto, y es, yo siempre he dicho, cuando tú tienes tu cama y llegan visitas, cuidado con dejar sentar a las visitas en su cama, porque hay humores, espíritus dentro de las personas que las dejan ahí y se penetran dentro de la cama donde nosotros descansamos. Yo nunca he aprobado, frente a la luz de la palabra del Señor, que la gente se siente al borde de la cama, sea de la que sea, incluso así sea de un soltero, porque el hecho de la cama es algo sagrado. Dios nos ha dado donde nuestro cuerpo se relaja, donde nuestro cuerpo se abre al descanso, y si alguien se ha sentado ahí con alguna causa que nosotros no conocemos, eso va a penetrar en nuestra vida cuando nuestro cuerpo es suelto. Y al futuro nos vamos a dar cuenta de cosas que ni siquiera entendemos por qué nos pasan. Entonces cuidemos el hecho donde descansamos, y cuando es lecho matrimonial aún más. Dejar que un amigo que nos visitó, un hermano, un tío, yo qué sé, un familiar, un amigo, venga y se siente en la cama y que ojalá esté en fornicación, adulterio, eso va a sembrar lo mismo para la pareja que duerme en esa cama. Entonces hay que tener mucho cuidado. La cama no es para recibir visitas. Las visitas se reciben en un comedor, en una silla. No es que está enferma la hermana o el hermano, que no se siente en la cama. Pónganle una silla ahí para atender la visita. Que la gente se siente en la sillita, pero que no se siente en la cama. Error. Cuando uno llega a una cama le dice, sí, siéntense ahí tranquilo. No, yo nunca me siento en una cama, porque yo respeto eso, porque conozco las normas del Señor. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sabe que se descubrió en un estudio que se hizo psicológicamente y científicamente a través de la unidad médica? Y es que una persona que llegó o que llega
miremoslo en este tiempo, que llega a visitar a alguien que acaba de tener su bebé. Y entonces llegan a visitarlo y se sientan en la cama donde ella está amamantando su bebé y está descansando con su bebé. Entonces esa persona, si tiene algún problema de problemas sexuales, de laxivia, de más cosas, el bebé recibe todo eso. Y cuando crece, le aparece una enfermedad como esa, si es el deseo sexual, y no puede pararlo. Y no se dan cuenta de dónde apareció. ¿Y sabe dónde apareció? En el momento en que aquella persona tuvo su bebé y llegaron a visitarla y se sentó en la cama. Y el bebé duerme en esa cama con su madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Les enseño porque esos son errores que se están cometiendo. Y cuando ese bebé o esa niña crece en el futuro, se vuelve terrible. O sea, tiene un deseo sexual tremendo. Y no se sabe por qué, y no lo puede controlar muchas veces, tiene que hacer mucho esfuerzo, solamente Cristo lo puede curar. ¿Pero por qué? Por esos errores que se han cometido. Entonces yo los insto, el lecho debe ser honroso, debe ser santo, nadie puede sentarse en el lecho de uno. Tengamos cuidado con eso, porque va a traer consecuencias hacia el futuro. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor ahí? En Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Cómo lo mancillamos? De diferentes formas, cuando se usa para otro tipo de cosas, ¿sí? Hay muchas formas. Alguna persona, el esposo la dejó, ¿sabe por qué? Porque ella era una persona con necesidades, no tenía sus comodidades y recibió alguna vez en su trabajo una ropa para planchar en casa por unos ingresos que él tenía que hacer, y entonces no tenía mesa de planchar, lavó la ropa, tenía que entregarla planchadita y dobladita, así que se puso a plancharla sobre la cama. Y eso que hizo que su matrimonio se desbaratara. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona que le había mandado a planchar esa ropa o a lavar esa ropa era precisamente porque se había separado con su esposa. Entonces, ¿qué pasó en eso? Aunque la ropa se había lavado, el calor hizo que se pasara ese espíritu que estaba en esa ropa, a esa cama, a ese lecho. Y terminó destruyendo el matrimonio también. Así que, mis amados, son cosas que le parecen a uno absurdas y que debería uno decir, pero ¿cómo? Como que no lo creo. Pero tenemos que vivirlo para creerlo. Realmente tenemos que vivirlo para creerlo. El hecho debe ser sin mancilla. Es única y exclusivamente para descansar. No se puede usar para otras cosas, mucho menos para recibir visitas. Tengamos cuidado con eso. Ahora, en cuanto a los casados, su relación ilícita está determinada como adulterio, que en el griego se llama moichea o moicheia, del griego, y ahí ya no es porneia, sino mocheia. Es una palabra más específica que se refiere a las relaciones sexuales ilícitas o de infidelidad fuera del matrimonio, cuando una o ambas partes de una unión sexual están casadas con otra persona, siendo su compañero de pacto, o sus actos sexuales son considerados adulterio. Cuando una persona casada tiene relaciones con otra, sus actos sexuales vienen a referirse al adulterio. Mateo capítulo 5, verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ya sabemos que es fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La Escritura entonces condena decididamente el sexo fuera del matrimonio, tanto el sexo prematrimonial que el sexo antes del matrimonio, y el sexo extramatrimonial, que es sexo durante
el matrimonio con alguien que no es su cónyuge legítimo. Romanos capítulo 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, entonces ahí sí que pasa, dice, ella queda libre de la ley del marido, igual que el marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿quiénes se pueden volver a casar? Los viudos y viudas, ¿cierto? Ellos sí se pueden volver a casar. Mientras que la esposa con la que contrajo matrimonio vive no puede volver a casar. Dice, lo veíamos ahí en 1 Corintios 7, 10 y 11, que si se separa, ¿qué tiene que hacer? Quedarse sin casar, quedarse sin casar. Entonces, el término mostrado de advertencia de Dios para nosotros y para que lo evitemos ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Si esto erais algunos, más ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí estamos. Si cometimos un error de eso, no te preocupes. Dice el Señor, si ya viniste a Cristo, ya fuiste lavado, ya fuiste santificado. No hay problema si esto fue antes. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar de aquí en adelante? Y es empezar a apartarnos de ese pecado. Tenemos que apartarnos de ese pecado. Todo, entonces nos vamos a condenar porque vivíamos en fornicación o porque tuvimos adulterio. No nos vamos a condenar si venimos a un arrepentimiento genuino y nos apartamos de nuestro pecado. Entonces, hoy aprendimos mucho y en que es casi que el Señor me lleva siempre a esta enseñanza. Bueno, ya lleva tiempo porque vamos es en el orden de la palabra del Señor y aprendimos qué es lo que no tenemos que hacer con nuestro lecho. ¿Cómo? No recibir a nadie, solamente puede ser la parejita, por ahí los hijos. Sí, pero nadie más puede llegar a ocupar el lecho o a sentarse. O eso es otra cosa que incluso uno ve y se veía mucho en las familias antes, y era que llegaba una visita y ellos se tiraban en un colchón, dormían ellos en un colchón y le daban su cama a la visita. Error. Eso no se puede hacer. Tírenle el colchón a la visita si se sientan mal, pero ustedes ocupen su cama, porque eso es sagrado, es santo para Dios y no se puede prestar nuestro lecho matrimonial. Tiene que ser ¿qué? ¿Cómo debe ser nuestro lecho? Sin mancilla. No lo podemos mancillar, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas, por tu palabra, por tu verdad en esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias porque nos hablas, Señor, a nuestra vida y nos enseñan muchas cosas a los casados, incluso a los solteros que andan en fornicación, Señor. A todos nos hablas, Dios. Así que, Padre, en este tiempo te rogamos, Señor, que extiendas tu mano de amor y de gracia sobre nuestra vida y nos ayudes a ser esas personas que seamos, Señor, que quieres que seamos para ti, mi Rey. Padre amado, ¿a quién iremos, Padre amado, si solo tú tienes palabras de vida? Queremos venir hoy a ti, mi Señor, para decirte, Señor, cuán maravilloso eres tú con nosotros, Padre eterno, y cuán precioso, Señor, es tu amor, tu mano de poder que nos guías y nos enseñas para que nos apartes del pecado, porque nos amas, Dios, y quieres que nosotros te amemos a ti también, Señor.
Por eso permítanos habitar bajo tu abrigo, Señor, en obediencia, Señor, y morar bajo tu sombra, Dios de Israel. Confiar en ti sabiendo que tú nos libras, Señor, de todas las pestes destructoras, Señor. Que nos cubres con tus plumas, Señor, y nos permites estar bajo tus alas, Señor, allí seguros, Señor, en todo momento. No nos dejas tener temor porque estamos en ti, Dios. Señor, a ninguna pestilencia, enfermedad, oscuridad, Dios. Tal vez nos permitas ver caer a muchos, Señor Dios, a nuestro lado. Pero tu palabra nos promete que a nosotros no nos llegará. Y te creemos, Dios, pues a tus ángeles mandará cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Que nos lleven en sus brazos, en sus manos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias, Padre, porque tú eres santo, eres bueno y maravilloso. Y porque tú, Señor, has puesto tu amor, Señor, en nosotros y nos has enseñado a amarte a través de los mandamientos, Padre eterno. Por eso, Señor, te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios y pedimos, Señor, que cuando te invoquemos, tú nos respondas si así lo quieres, Dios. Y que nos hagas estar seguros, Señor, a tu lado en medio de nuestras angustias, Padre eterno. Líbranos, Señor, glorifícanos, Señor, sácianos de larga vida, saca, Dios, la enfermedad de nuestro cuerpo, Padre eterno. Permítanos servirte porque tu palabra dice, Señor, que si te servimos, tú no solamente bendecirás nuestro pan, nuestras aguas, nuestra alacena, sino que también apartarás toda enfermedad en medio de nosotros. Y qué mejor forma que servirte a ti, mi Señor. Por eso estamos ante ti, Señor, para honrarte. Por eso estamos ante ti, Dios, para glorificarte, Dios. Permite, Dios, que salgamos de este lugar sanos, Señor, libres de toda enfermedad. Dejamos la escasez en este lugar, Dios mío. Dejamos, Señor, la angustia, toda preocupación, Señor, y salimos, Señor, convencidos de que tú nos has dado la victoria, Dios, en nuestra salud, en nuestra economía y en nuestra vida espiritual, Señor. Por eso nos vamos de tu mano aquí, bendecidos para bendecir a otros. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.